Les doy la bienvenida a los que acaban de ingresar. Bueno, como les venía diciendo, nos queda el último parcial y ya empezamos la última etapa con toda la actividad y el módulo cardiovascular. Ahora vamos a empezar a ver un poquito de patologías más restringidas a lo que es el corazón y algunas de ellas se interrelacionan mucho con el aparato respiratorio. ¿Se acuerdan que hemos visto tromboembolismo pulmonar, edema agudo de pulmón? Bueno, algunas de esas son expresiones también de falla cardíaca o falla respiratoria y viceversa, ¿sí? Así que vamos a en algún momento repasar esos temitas que habíamos dado previamente. Bueno, hoy vamos a ver un tema súper importante y es un factor de riesgo clásico y conocido por muchos, que es la hipertensión arterial. Bueno, los que tengan dudas, me van deteniendo. Bueno, chicos, este es un tema muy lindo porque es algo súper frecuente, no hay casi nadie que no pueda tener ya sea algún contacto, algún familiar, algún conocido, o bien uno mismo padecerlo. Lo que es este factor de riesgo importante que es la hipertensión arterial, ¿sí? Bueno, sabemos que es un cuadro que generalmente se incrementa mucho su frecuencia con la edad, está muy relacionado con los antecedentes que puede tener el individuo y sobre todo los antecedentes familiares. Como decíamos también, duplica riesgo para otros tipos de enfermedades que ya hemos visto, algunas de ellas, como ser la enfermedad cerebrovascular, lo que es el ACV. Recuerden que la hipertensión suele ser factor de riesgo para el ACV, y a su vez otro tipo de cuadros que vamos a adentrar, verlos más adelante, lo que es los síndromes coronarios y la insuficiencia cardíaca. Bueno, por definición, se la define cuando nosotros nos encontramos frente a una tensión arterial sistólica más de 140 milímetros de mercurio y una diastólica más de 90, ¿sí? Esta definición se ha ido modificando a lo largo del tiempo y en los últimos años hasta ya se considera que valores por encima de 130 sistólica ya suelen ser considerados como hipertensión. Se dice que puede ser primaria o puede ser secundaria. Cuando hablamos de primaria es la hipertensión que todos nosotros conocemos. Eh, es la hipertensión que todos conocemos, que es la hipertensión arterial idiopática, que muchas personas pueden llegar a tener y que tiene un origen que es incierto o inexacto, y se sabe que los factores ambientales como ser la dieta, la obesidad, el estrés, obviamente las personas con su genética predispuesta son, digamos, antecedentes importantes para que esto pueda llegar a producir. A su vez, podemos llegar a hablar de un cuadro mucho menos frecuente, que es la hipertensión secundaria, que aquí son otros tipos de patologías que son las que predisponen a que se pueda llegar a producir este tipo de cuadro. Por ejemplo, habrán escuchado nombrar de un tumor a nivel de las suprarrenales que se llama feocromocitoma, que es un tumor que secreta, por ejemplo, catecolaminas, como ser noradrenalina, adrenalina, y obviamente le va a acusar como signo hipertensión. Entonces, dentro de las secundarias que podemos llegar a encontrar, vamos a hablar, por ejemplo, causas renales, alguna enfermedad del parénquima renal. Muchas veces las personas hacen alguna falla renal y eso suele ser un mecanismo por el cual la persona debuta con hipertensión. Causas renovasculares son más difíciles de diagnosticar, pero a veces algunas de ellas están asociadas con trastornos arterioscleróticos. Ya vamos a ver lo que es la aterosclerosis más adelante. Lo que habíamos dicho de causas suprarrenales, como es el feocromocitoma, los pacientes con anemia obstructiva del sueño también suelen ser una causa. Las preeclampsia y la eclampsia, que son capítulos importantes durante el embarazo, ¿sí? La preeclampsia, que es el cuadro que cursa con hipertensión y proteinuria en la embarazada, y la eclampsia, que además de la hipertensión en la embarazada, cursa con convulsiones, que suele ser causa de terminación del embarazo. Es decir, una mujer que está embarazada debuta con una eclampsia, se finaliza el embarazo, es decir, se lo lleva a cesar inmediatamente.
sea cual sea la edad gestacional del feto. Hay causas neurogénicas que pueden llegar a generar cuadros de hipertensión, como ser cuadros rarísimos como disautonomías familiares. Cuando ustedes escuchan el término disautonomía, recuerden que están haciendo referencia al sistema nervioso autónomo, es decir, simpático y parasimpático, que es uno de los encargados de controlar justamente lo que estamos hablando, que es la hipertensión. Causas endocrinas, a veces el el hipertiroidismo están asociados, la acromegalia, que lo hemos repasado cuando era un tumor de adenohipófisis secretor de hormona de crecimiento, y suele darse por fármacos también. Nosotros podemos encontrar personas que estén tomando ciertos fármacos, guarda con los descongestivos, principalmente la pseudoefedrina, tengan cuidado a las personas que se automedican, porque hay personas que son predispuestas a hacer cuadros hipertensivos y arritmias al exponerse a este tipo de fármacos como la pseudoefedrina, porque la pseudoefedrina es un simpático mimético, es decir, actúa a nivel de receptores alfa y beta también, entonces puede llegar a estimular el corazón, por ejemplo, y desencadenar un cuadro de arritmia o un cuadro de hipertensión. Coartación de aorta, que esto lo vamos a ver para el capítulo de lo que viene a ser cardiopatías congénitas. Bueno, aquí nos vamos a detener un poquito para poder comprender lo que estamos hablando, que es la hipertensión. Vamos a hablar de lo que es la fisiopatología, es decir, cómo se desencadena lo que viene a ser justamente la hipertensión. Nosotros hablamos, por un lado, de la tensión arterial. Esta formulita ustedes la deben conocer de fisiología, ¿sí? La tensión arterial depende de un producto, que es una multiplicación, entre el gasto cardíaco y la resistencia periférica, ¿sí? Cuando nosotros hablamos, a su vez, de lo que viene a ser el gasto cardíaco va a depender, por un lado, de la frecuencia cardíaca y volumen sistólico. Ya vamos a volver a esto. Y la resistencia periférica depende, por un lado, de la estructura del vaso sanguíneo, ahí la flecha se me voló, y depende también de la función vascular. Por lo tanto, hablando de resistencia periférica, si yo tengo una persona que tenga, por ejemplo, aterosclerosis, la aterosclerosis es una patología que puede afectar las paredes de los vasos sanguíneos, a la larga puede llegar a producir endurecimiento de las arterias, y una arteria que es más dura es menos complaciente, y por lo tanto más rígida, y al ser más rígida puede tener mayor tendencia a tender a generar mayor resistencia periférica. Y una arteria que genera mayor resistencia periférica va a producir como consecuencia aumento de la tensión arterial. El gasto cardíaco, ¿sí? Esto es súper importante para que ustedes puedan llegar a comprender, porque también es resultado de un producto entre la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico. Para que ustedes se ubiquen y, digamos, se puedan comprender un poquitito más este concepto. Siempre pongo el ejemplo de los atletas, ¿sí? Los atletas de alto rendimiento, los que hacen maratones, que, por ejemplo, aquellas personas que hacen competencia de 42 kilómetros, ustedes a esas personas le toman la frecuencia cardíaca, le toman el pulso, le cuentan el pulso. Durante un minuto, esas personas manejan una frecuencia cardíaca que es muy baja. Suele ser, por ejemplo, 40, 45, 50. Y si duermen, se le baja aún más la frecuencia cardíaca, que puede rondar entre valores entre 30 y 40. Y eso suele ser normal para ellos. ¿Qué sucede? Estas personas, como están entrenadas, tienen un alto rendimiento físico, ellos han hecho justamente un remodelado de sus cavidades cardíacas. Entonces, sus cavidades cardíacas están un poquito dilatadas, aptas para realizar tremendo trabajo que están acostumbrados a hacer. Por eso van a tener un volumen sistólico que puede ser un poquito mayor que cualquier persona que es sedentaria o que no hace actividad física. Por lo tanto, el gasto cardíaco de esas personas suele ser un poquito más elevado que una persona normal o que no hace ningún tipo de actividad física. ¿A qué quiero llegar con esto? Que, por ejemplo, un atleta teniendo una baja frecuencia cardíaca, pero tiene un amplio o un alto volumen sistólico, puede tener un gasto cardíaco en reposo igual que una persona que tiene que manejar frecuencias cardíacas, por ejemplo, de 90 o de 95, ¿sí? Cualquiera de nosotros, por ejemplo, si no tenemos acostumbramiento a realizar algún tipo de actividad física, nos ponemos a hacer actividad física y nuestra frecuencia se puede elevar a más de 150, por ejemplo. Eso para tratar de mantener el gasto cardíaco necesario que nuestro cuerpo necesita
de acuerdo al sufrimiento que esté llevando en ese momento. Entonces, para que ustedes se ubiquen, el gasto cardíaco depende de este producto, entre la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico. Esto es súper importante que nos acordemos porque algunos fármacos para la hipertensión trabajan en este nivel. Usted tiene que estudiar farmacología y sobre todo estudien beta bloqueantes o algunos fármacos relacionados, por ejemplo, con tratamiento para asma o EPOC, como ser las dosis inhalatorias de salbutamol o algún bromuro hipotrópico que es anticolinérgico. Bueno, usted tiene que conocer porque esos fármacos a veces son inespecíficos y pueden actuar a este nivel. Es decir, también te voy a estimular el beta 2 para producir broncodilatación, pero sin querer te voy a estimular los beta 1 cardíacos. Entonces, los pacientes EPOC o asmáticos que estén obstruidos, que yo le hago un broncodilatador, sin querer también le voy a elevar la frecuencia cardíaca. Eso es lo que charlábamos la otra vez a los pacientes que les dan por deporte, a los que tienen COVID, les dan salbutamol pensando que tiene un cuadro obstructivo y después la gente hace taquicardia y no sabe por qué. Justamente porque es una reacción adversa de esos simpáticos miméticos como los beta 2 agonistas. ¿Bien? Por otro lado, aquí también súper importante esta parte, el volumen sistólico, que es el volumen que el corazón expulsa en cada latido, en cada sístole, depende por un lado del retorno venoso, es decir, la cantidad de sangre que regresa al corazón, y por otro lado del inotropismo. ¿Qué es el inotropismo? Hace referencia a la fuerza de contracción cardíaca. ¿Ok? Entonces, esto es súper importante. ¿Por qué? Porque nosotros ya habíamos hablado de distrés respiratorio. Y se acuerdan que decíamos que la base del tratamiento para el distrés respiratorio es la presión de fin de expiración positiva o la PIP. Y decíamos que lo ideal es mantener valores de PIP elevadas en los pacientes para que tengan mayor reclutamiento alveolar. Pero ¿qué pasa eso? Eso va a generar un aumento de la presión positiva dentro de la caja torácica y lamentablemente va a producir, si hay mayor presión positiva en la caja torácica, eso va a generar que el retorno venoso disminuya. Recuerden que normalmente los valores de presión dentro de la caja torácica suelen ser negativos. Entonces, mientras más positivos sean los valores de presión dentro de la caja torácica, va a haber menos retorno venoso y por lo tanto, si hay menor retorno venoso, cae el volumen sistólico, por lo tanto caería el gasto cardíaco. ¿Y cómo lo vamos a expresar en ese paciente? Viendo cómo cae la tensión arterial. ¿Estamos? Esto es fisiología pura y esto se lo tienen que comprender y saber, sobre todo aquellos de ustedes que van a hacer kinesioterapia respiratoria crítica, porque no es que se le pueda aumentar la PIP a propósito o porque quiera un paciente, no, tenemos que monitorear adecuadamente cómo está su función cardiovascular y yo no le puedo aumentar tanto la PIP porque obviamente le voy a hacer que baje la tensión arterial. Bueno, con respecto al tema de la fisiopatología de esto, muchos pacientes que tienen hipertensión, algunos de ellos tienen gasto cardíaco normal o ligeramente aumentado, pero las resistencias periféricas suelen ser las que están aumentadas. Es el patrón típico de la hipertensión primaria y de la secundaria que se debe a feotromocitoma. En algunos casos, el gasto cardíaco está aumentado y las resistencias periféricas están normales. Posteriormente después se eleva y eso hace que se normalice el gasto cardíaco. Eso es por un proceso que se denomina autorregulación. Algunas enfermedades, como ser tirotoxicosis, insuficiencia aórtica, que es una valvulopatía, en la cual la válvula aórtica no se cierra adecuadamente, en estos pacientes en particular se eleva, cuando se eleva el volumen sistólico, puede causar un cuadro que se llama hipertensión sistólica aislada. ¿Qué significaría esto? Que recuerden que decíamos que para que sea hipertensión, la persona tiene que tener más de 140 sistólica y más de 90 diastólica. En la sistólica aislada, que yo he conocido gente que tiene ese padecimiento, presentan, por ejemplo, valores de 180 de sistólica y 50 de diastólica. Ahí sería un valor de hipertensión sistólica aislada. Algunas causas pueden ser por esto, ya involucraría alguna alteración a nivel renal, transporte normal de sodio, la bomba sodio-potasio ATPase no funciona adecuadamente, entonces generaría un aumento en la permeabilidad del sodio, y eso haría que haya mayor, recuerden que la membrana de la célula depende mucho de la bomba sodio-potasio para mantener justamente su estructura de polaridad. Si yo hago que ingrese mucho sodio a la célula,
esa membrana se vuelve hipersensible, por lo tanto, haría que haya mayor estimulación simpática. Y por lo tanto, si se estimula esas membranas, entraría mayor calcio, ¿sí? Aumentaría la sensibilidad muscular también. Muscular de los vasos sanguíneos, ¿no? Bueno, con respecto a otros componentes de la hipertensión, en la fisiopatología, sabemos que también el sistema nervioso simpático, recuerden que es mediante sus receptores beta adrenérgicos y alfa, y con sus neurotransmisores adrenalina y noradrenalina, también tienen un valor o un rol fundamental en esto, lo que es la generación de hipertensión arterial. Esto es súper importante, que esto ya de fisiología lo tienen que conocer, lo que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es un sistema que termina actuando a nivel renal, generando este potente vasoconstrictor que viene a ser la angiotensina, contribuye a la regulación del volumen sanguíneo. El principal mecanismo para que se estimule lo que es la renina y posteriormente la angiotensina suele ser la hipovolemia. Entonces, por ejemplo, una persona que está sufriendo una hemorragia grave, la mácula densa empieza a sensar que hay menor volemia, ¿sí? Y empieza justamente a producir eh, a lo largo de una serie de mecanismos, producción de renina, la renina después forma angiotensina 1, posteriormente angiotensina 2, mediante sus acciones enzimáticas por la enzima convertida en angiotensina, y eso va a hacer que se produzca la angiotensina, que genera un potente efecto vasoconstrictor. Se sabe que en los pacientes hipertensos tienen muy elevada la función de renina, angiotensina, aldosterona, justamente por un mecanismo que es idiopático. Por eso muchos de los fármacos que se utilizan tratamos de inhibir este complejo enzimático para que justamente no se haya la producción de angiotensina. Entonces, damos por ejemplo un enalapril, que es un inhibidor de la enzima convertidora en angiotensina, entonces no va a haber angiotensina 2, por lo tanto no va a haber vasoconstrictor. Algunos casos, hay personas que cursan con déficit de ciertos autacoides, que son algunos vasodilatadores como ser la bradicinina, el óxido nítrico, que es un autacoide. Recuerden que hay células distribuidas en todo el cuerpo que pueden llegar a producir estas sustancias que son vasodilatadoras, como ser la histamina, la bradicinina, el óxido nítrico, que eso lo vimos para clase de inflamación. Muchos de estos pacientes que tienen, por ejemplo, alguna nefropatía parenquimatosa o que le han hecho nefrectomías por tumores, es decir, le sacaron el riñón porque tenía un tumor, entonces son personas que no van a producir normalmente la cantidad normal de estos autacoides o de estas sustancias vasodilatadoras, y por lo tanto van a cursar también con fenómenos de hipertensión. Dentro de las complicaciones, sabemos que la hipertensión lesiona órganos blancos, como ser a nivel de la parte cardiovascular, el encéfalo, los riñones, aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares, como ser el infarto por miocardio, que ya lo hemos visto, mejor dicho, vimos el ACV, pero ya vamos a ver el infarto por miocardio, y también de insuficiencia renal, o más bien de enfermedad renal crónica. Se produce mediante el desarrollo de arteriosclerosis generalizada, y a su vez la arteriosclerosis, que ya lo vamos a ver después, se caracteriza porque hay hipertrofia, hiperplasia y alienización de la capa media. Recuerden que los vasos sanguíneos tienen tres capas: íntima, media y adventicia. La capa media suele ser una capa muscular que no está en los capilares, sino que está desde arteriolas a arterias de mayor tamaño. Entonces, se puede llegar a afectar en algunos casos a nivel de los ojos, los riñones, y se generan justamente retinopatías o nefropatías. Bueno, con respecto a los signos y síntomas, esto, en un segundito que me molesta que se bajó. Ahí está. Sorry. Bueno, signos y síntomas. Bueno, dentro de los signos y síntomas, muchas personas no tienen manifestaciones clínicas, ¿sí? Es decir, es asintomática. A veces, por ejemplo, nos ha pasado que llega un paciente a la consulta porque dice que le duele la espalda. Le duele la espalda y le dice: ¿y usted es sano? Sí, soy sano, no tengo ningún antecedente. Y le controlan la presión y tiene como 180, 100 de tensión arterial. Nos pasó hace poquito, por ejemplo, internamos un paciente del interior, derivado justamente por neumonía bilateral por COVID. El único antecedente que tenía el señor era obesidad. Según él, no tenía ningún otro antecedente. Cuando le pusieron el monitor para controlar la presión arterial, tenía 190, 90, ponele, de diastólica. Y él no se conocía hipertenso. Entonces, muchas veces
las personas con hipertensión son asintomáticas, a veces no les genera ningún tipo de manifestación. Pero algunas de ellas les puede producir, por ejemplo, mareos, eritema, cefalea. Esto es muy frecuente. ¿Sí? Un síntoma muy frecuente que a veces la persona llega por algún dolor de cabeza, que suele ser de tipo holocefálico, es decir, afecta toda la cara, suele ser pulsátil, y uno le realiza un control de tensión arterial y suele estar hipertenso. Cansancio, a veces también esto, epistaxis, que es el sangrado por la nariz, a veces pueden estar nerviosos, sobre todo esto es muy vinculado a personas que cursan con hipertiroidismo y algún otro tipo de alteración endocrinológica, como ser los feocromocitomas. Bueno, esto es súper importante para que nosotros podamos llegar a diferenciar lo que son las emergencias hipertensivas, ¿sí? Que esto puede llegar a provocar síntomas a nivel cardiovascular, neurológicos, renales y retinianos. Ya vamos a detenernos un poquito en esto para explicarles un detalle. Ahora vamos a ver simplemente lo que viene a ser hipertensión. Ya más adelante vamos a ver lo que son las crisis hipertensivas. Auscultación de un cuarto ruido. El cuarto ruido generalmente se produce cuando hay dilatación auricular. Y es súper frecuente que los pacientes con hipertensión hagan dilatación de las cavidades cardíacas. Entonces, la presencia de un cuarto ruido suele ser un hallazgo característico de una persona hipertensa, ¿sí? Y siempre suele auscultarse también un segundo ruido. Recuerden que el primer ruido corresponde al cierre de las válvulas auriculoventriculares y el segundo ruido cardíaco corresponde al cierre de las sigmoideas. Entonces, cuando yo tengo un cuadro de hipertensión, generalmente la válvula sigmoidea aórtica tiene que hacer mucha fuerza para poder cerrarse, entonces suelo llegar a auscultar un segundo ruido muy hiperfonético, es decir, de una intensidad elevada en los pacientes que están cursando con hipertensión arterial. Esto suele ser hallazgo del oftalmólogo, es decir, una persona, yo por ejemplo, detecto una persona que tiene hipertensión. Yo a veces quisiera conocer cómo está su sistema vascular. Por ejemplo, conocer lo que viene a ser si tiene alteraciones a nivel renal o a nivel retinianas. Entonces, se lo deriva al oftalmólogo para que sea un control del fondo de ojo. Recuerden el fondo de ojo que se hace mediante la dilatación de la pupila, que se le coloca unas gotitas para dilatar la pupila, producir midriasis, y con un oftalmoscopio se examina lo que viene a ser la retina, lo que viene a ser el fondo de ojo propiamente dicho. Entonces, yo puedo llegar a explorar, el oftalmólogo, mejor dicho, puede llegar a explorar lo que vienen a ser los vasos retinianos, y el oftalmólogo puede llegar a detectar algunas alteraciones en la vasculatura retiniana que están asociados a cambios relacionados con hipertensión. Y se dice que los cambios que se producen a nivel de la retina están muy relacionados, muy vinculados con los cambios que puede haber a nivel renal, es decir, en el riñón. ¿Por qué? Porque recuerden que esta patología es una patología sistémica, no solamente va a afectar el ojo, va a afectar el riñón, y por lo tanto podemos llegar a sospechar que el paciente está cursando una hipertensión de larga data, ¿sí? Entonces, algunos hallazgos que puede llegar a encontrar el oftalmólogo, estrechamientos de las arterias, hemorragias, exudados, y obviamente el paciente si está cursando con un cuadro del sistema nervioso, como ser una hipertensión endocraniana, va a cursar con edema de papila. Control de los pulsos, ¿sí? Para descartar coartación de aorta. Ya después lo vamos a estudiar cuando veamos cardiopatías congénitas, pero generalmente los pacientes hipertensos que tienen hipertensión en los miembros superiores y los miembros inferiores, valores muy inferiores, podemos asociarlo justamente a que tiene una coartación de aorta. Bueno, diagnóstico, súper importante, la medición de la tensión arterial en 2 oportunidades, 3 días diferentes. Se le suele pedir, sobre todo esto ya es patrimonio nuestro, de los médicos internistas, solemos realizar un control urinario haciendo un dosaje de lo que son los índices albuminúrica y creatininuria. Si encontramos valores anormales, se suele solicitar también ecografías. Muchos pacientes suelen cursar también con alteraciones renales. Entonces, a veces la hipertensión suele ser hallazgo de una patología subyacente, por ejemplo, a nivel renal. Entonces, de acuerdo a las alteraciones que nosotros vemos en los análisis, son justamente los perfiles de estudios que vamos a ir solicitando en el paciente. Solicitamos para ver la función renal también, la creatinina, la urea, el ionograma, porque un paciente que puede estar cursando, por ejemplo, con un hiperaldosteronismo,
¿sí? Va a cursar con valores elevados de sodio y bajos de potasio. El perfil lipídico porque está muy asociado a lo que son los perfiles heterogénicos. A todos ustedes, si se hicieron algún análisis de rutina, les van a pedir colesterol total, triglicéridos, y HDL, que es el llamado colesterol bueno, y LDL, que es el colesterol malo. Entonces, nosotros siempre tratamos de buscar un perfil que no sea heterogénico, es decir, que no tenga, por ejemplo, valores altos de LDL, tiene que tener valores altos de HDL, que es el colesterol bueno, y el paciente no debería tener también valores elevados de colesterol total y de triglicéridos. Buscar hiperaldosteronismo, ¿sí? En pacientes que nosotros, como decíamos recién, que tengan hipopotasemia, y obviamente es súper importante el estudio electrocardiográfico porque una persona que tenga hipertensión de larga data, es decir, que tenga hace mucho hipertensión, puede llegar a generar sobrecarga de las cavidades cardíacas, y eso nosotros lo vamos a detectar en el electrocardiograma. Y a veces TSH, de acuerdo al contexto, si el contexto lo amerita, es decir, si vemos signos compatibles con hipo o hipertiroidismo. Bueno, con respecto al tema de la clasificación, ¿sí? Esto es lo que veníamos diciendo. Esto es una clasificación clásica, ya enseguida les voy a mostrar esta, pero nosotros tenemos esta clasificación clásica que es de acuerdo a los valores de tensión arterial, que es como se la definía anteriormente. Es decir, se definía normal cuando tenía menos de 120 de sistólica y de 80 de diastólica. Decíamos que era normal alta cuando tenía entre 120, 139, 80, 89 de diastólica. Se definía hipertensión grado 1 cuando tenemos más de 140, grado 2 más de 160 con más de 100 de diastólica, y a su vez aquí nos está ya lo que viene a ser la hipertensión grado 3, que es cuando ya tenía más de 180 de sistólica y más de 110 de diastólica. Y lo que les había comentado, los valores de hipertensión sistólica aislada, cuando tiene solamente elevada la sistólica, ¿ok? Más de 140 y menos de 90 la diastólica. Esto se va a ver generalmente en aquellos pacientes que tengan alguna alteración cardíaca, por ejemplo, hipertrofia de cavidades, una cardiopatía hipertrófica, y que no tenga alteración de las resistencias vasculares periféricas. Pequeño dato para que ustedes sepan, generalmente si yo tengo un paciente que tiene valores altos de la diastólica, se debe a que él suele tener o podría llegar a tener valor una actividad, digamos, vascular aumentada, es decir, resistencias periféricas vasculares aumentadas. Entonces, a ese paciente que viene solamente con valores elevados de diastólica, a ese paciente le voy a tener que dar un fármaco que sea un relajante vascular o algún vasodilatador. Bueno, esto es de acuerdo a la nueva clasificación de la American Heart Association, que nosotros vamos a definir diferentes valores. Fíjense cómo se han modificado los valores. Se considera normal cuando tenemos menos de 120 y menos de 80, ¿ok? Elevada cuando tiene entre 120, 129, menos de 80. Es decir, es elevada pero no llega a ser hipertensión. Pero fíjense cómo se ha modificado esto, los valores de presión arterial, siendo nivel 1 ahora, hoy en día, más de 130, 139 y más de 80, 89. ¿Sí? O sea, más de 80 directamente. Ya sé que lo considera como hipertensión nivel 1. ¿Y esto por qué lo han hecho? Porque se había visto que en estos días, pero esto sobre todo al ser de la American Heart Association es una, ¿cómo les puedo explicar? Es como una estadística anglosajona, porque se ha visto que en los pacientes de allá justamente de Norteamérica, se había visto que ellos tenían mayor cantidad de efectos o de eventos cardiovasculares y que tenían estas cifras tensionales. Por eso se había visto que era más conveniente que el paciente llegue a manejar menores valores de presión arterial. Por lo tanto, se lo consideró que ya si tenía más de 130, ya era considerado hipertensión grado 1. Hipertensión grado 2, si tiene más de 140 o más de 90. Y ya definimos cuando una persona tiene una crisis hipertensiva, cuando tiene valores más de 180 y de diastólica más de 120. ¿Estamos? Entonces, esto es de acuerdo a la nueva clasificación, para que ustedes tomen en cuenta, para que ustedes también revean cómo está su propia condición de salud, cómo está la de su familia, porque muchas veces
mantener valores normales de presión arterial no depende de los fármacos, ¿sí? Sino que depende mucho de el tipo de actividad diaria que tenemos, si estamos haciendo actividad física o no, si estamos comiendo adecuadamente o no, si estamos tomando suficiente cantidad de agua. Muchas veces una persona dice que se hidrata bien, pero ¿qué toma? Toma coca solamente. Entonces, hemos visto que aquellas personas que, por ejemplo, consumen, obviamente, bebidas azucaradas o bebidas que tengan mucho cloruro de sodio, ¿sí? Que uno no se da cuenta, pero por ejemplo, a las bebidas endulzadas artificialmente suelen tener esos edulcorantes como es el ciclamato sódico, que justamente el aporte de sodio hace sobrecarga el riñón y por lo tanto genera también mayor tendencia a producir hipertensión. Por eso, no depende esto que están viendo ustedes, no es que no es que la American Heart Association quiere asustar, no, simplemente quiere inducir un patrón de vida obviamente más sano, es decir, tratar de comer más sano. Generalmente nosotros somos lo que comemos. Bueno, es lo que les venía diciendo. En cuanto a medidas terapéuticas generales, súper importante, aquella persona que se le detecte hipertensión, yo no le mando un fármaco inmediatamente, sino que lo que se indica inicialmente son las medidas higiénico-dietéticas, es decir, cambios de hábito, el hecho de que tenga la oportunidad de poder realizar ejercicio, tratar de reducir el estrés y obviamente el que fuma, abandonar el tabaquismo porque aumenta también el factor de riesgo para ACV. Dietas, como ya saben, bueno, lo que veníamos diciendo, reducir el consumo de alcohol, el aumento de lo que es la ingesta de frutas, verduras, disminuir la sal, y también el sodio de la dieta, ¿sí? Reducirlo a menos 2 gramos por día. Esto generalmente, si tienen dudas, siempre es bueno consultar con un nutricionista para ver qué cantidad de sodio estamos ingiriendo. Entonces, ustedes, si tienen dudas con respecto a esto, de si tienen factores de riesgo para hacer hipertensión y no saben cuánto están ingiriendo sodio, a veces sería bueno consultar con el nutricionista porque justamente nos va a dar, un nutricionista formado, bien entrenado, nos va a dar justamente la pauta de qué es lo que tenemos que orientarnos en cuanto a la alimentación y obviamente evitar aquellos factores que pueden hacer que aumente los valores de tensión arterial. Bueno, esto vamos a verlo rápidamente, pero es como para que ustedes tengan una idea de que no todos los pacientes se los trata inmediatamente, ¿sí? Sino que tenemos ciertas características. Esto es del JNS8, un convenio justamente mundial con respecto a las recomendaciones de la presión arterial. Por ejemplo, recomendaba que si el paciente ya tenía más de 60 años y manejaba más de 150-90, una recomendación grado A, tratar ya a esos pacientes. Si eran menos de 60 años, ¿sí? Había que tratarlo si tenía diastólica más de 90 o sistólica más de 140. Es decir, una persona que tenga más de 60 años, que ya maneje valores más de 150-90, a ese paciente lo tratamos. Si tiene 140-90, no le voy a medicar a una persona más de 60 años porque esa persona, debido al mecanismo de la autorregulación, su cuerpo, su función cerebrovascular ya debe estar acostumbrada a manejar esos valores. Entonces, por más que tenga más de 140, que ya es hipertensión, generalmente no se lo va a medicar, a menos que el paciente sea menor de 60 años. Si un paciente es menor de 60 años, no es normal que ande por la vida con más de 140. Recomendación grado 4, pacientes de 18 años que tenga, por ejemplo, enfermedad renal crónica y que tenga, por ejemplo, tensión arterial más 140-90, se los debe tratar. Adultos menores de 70 años con insuficiencia renal crónica, hay insuficiente evidencia de implementar tratamiento con esos valores. Es decir, nosotros nos podemos encontrar con pacientes que tengan alrededor de 18 años de edad, que sean renales crónicos, que estén en diálisis. Ese paciente, sí o sí, hay que tratarlo si supera más de 140-90. Si tiene entre 130 o 135, no haría falta tratarlos. Pacientes, lo mismo, de 18 años que tenga diabetes, también se los trata si tiene más de 140-90. Y hay diferentes grupos de drogas, que esto capaz que lo van a ver en farmacología, los IECA, los ARA, como ser el enalapril, el lisinopril, los sartán, valsartán, que son antagonistas del receptor de angiotensina 2, que eso significa ARA2, como ser el losartán, valsartán, candesartán, que se utiliza mucho en pacientes con falla renal, los tiazidas, que son diuréticos, y bloqueantes cálcicos, como la clásica amlodipina,
que son algunos de los fármacos que podemos llegar a utilizar nosotros para el tratamiento. Para que ustedes tengan una idea, no vamos a introducirnos mucho al tratamiento, pero generalmente siempre se empieza con una droga, con un fármaco, y el siguiente paso, si no se normalizan los valores de hipertensión, sería aumentar la dosis de ese fármaco o bien agregar un segundo fármaco. Nosotros hemos tenido incluso en pacientes internados, pacientes que lo hemos tenido con un antagonista de receptor de angiotensina 2, lo hemos tenido con bloqueantes cálcicos, con diuréticos, con beta bloqueantes, e incluso con diuréticos o yodo de potasio, y aún así con 5 fármacos diferentes, a veces no se les regulaba controlar la presión arterial. Entonces depende mucho también de qué daño previo puede tener el paciente para ver si responde o no a la tensión arterial. Bueno, eso es todo por ahora. ¿Alguna duda o consulta? Así abordamos el siguiente tema. No, profe, está muy claro. Muy bien. Ya para la clase siguiente vamos a ver lo que es crisis hipertensivas, así no nos sobrecargamos mucho con este tema, porque ahora vamos a pasar a ver lo opuesto, que viene a ser hipotensión y shock.